bendiga y me les guarde. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Denis. Qué bueno esta mañana estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y bueno, vamos a mirar un poco más en la carta de los Efesios hoy. Esta preciosa carta en la que encontramos nuestra identidad en Cristo, quiénes somos, lo que Dios ha hecho de nosotros, las bendiciones que tenemos. Hay tantas cosas que mirar aquí, pero hoy quiero que antes de mirar algunas cosas, hagamos un breve repaso y recordemos que el centro del tema de la carta es mostrar la unidad del cuerpo de Cristo. El tema se centra en lo que es la iglesia, el plan eterno de Dios con la iglesia, hablándonos acerca de que todas las cosas ahorita son reunidas en Cristo. Judíos y gentiles somos uno en Jesucristo. Hay un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo que es la iglesia de Jesucristo. Ya esas divisiones que había en el tiempo pasado, como se veía en el Antiguo Testamento, entre judíos y gentiles, en la iglesia de Jesucristo desaparece. El capítulo 2 nos está explicando que hay un nuevo pueblo, que la Biblia llama un nuevo hombre, y que en Cristo Jesús todas aquellas barreras, todas esas divisiones han caído. Jesucristo en la cruz del Calvario dice que reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, para formar de los dos un nuevo hombre en Cristo Jesús. De manera que el plan de Dios en este tiempo, desde el día de Pentecostés hasta que llegue el momento de que suene la trompeta final, es preparar una iglesia que Él se la va a presentar delante de sí mismo. Y estamos viendo que todo lo que Dios ha planeado hacer y que va a tener una repercusión en los siglos es a través de la iglesia. A través de la iglesia. La iglesia es el vehículo a través del cual Dios está desarrollando su plan maravilloso de redención y de salvación en el mundo. Hay cosas, por ejemplo, como lo que dice el capítulo 3, aquí en el versículo 21, dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces encontramos que el propósito de la iglesia es dar gloria a Dios por todos los siglos. Y dice la Biblia, por todas las edades, en todo tiempo, la gloria a Dios va a ser dada en la iglesia. Entonces Dios creó la iglesia, Dios levantó la iglesia, la está edificando, porque el propósito es que en la iglesia la gloria de Dios se manifieste, Dios reciba toda gloria en Cristo Jesús. Entonces, en el mundo tal como está hoy, Dios tiene un cuerpo que es la iglesia. Por medio de la iglesia, Dios recibe toda gloria, recibe toda alabanza. En la iglesia es donde Dios desarrolla su plan, como lo dice también, estamos mirando el capítulo 3, en el versículo 9 y 10, que Pablo, Dios lo levantó, dice, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces ahí vemos el plan de Dios centrado nuevamente en la iglesia. La iglesia es el plan eterno de Dios y por medio de la iglesia Dios está desarrollando su propósito. En el capítulo 5, en el versículo 25 también nos está diciendo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí claramente está centrado que cuando Cristo vino a morir en la cruz, lo hizo específicamente por la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, Él tenía en su mente ese cuerpo místico que Él iba a tener en la tierra, que es la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la Biblia, para purificarla o para santificarla.
habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito entonces se va a cumplir cuando Cristo se presente a sí mismo su iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, como lo vemos allá en el libro del Apocalipsis, el capítulo 19, donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Allí vemos cumplido el propósito de Dios. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, aquí también vemos la iglesia en una forma de como una ciudad. Juan dice que vio descender del cielo la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta como una, en el capítulo 21, perdón, de Apocalipsis, dice aquí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí está el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9. Y el versículo 10 me dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí vemos una presentación entonces de la iglesia, tal como Dios nos la hace ver como una ciudad en el libro del Apocalipsis. Y ahí estamos viendo cómo está constituida. Tiene 12 puertas y tiene también, dice la palabra de Dios, tiene 12 cimientos. En esos 12 cimientos, dice la palabra, que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto se refleja en lo que estábamos leyendo allí en Efesios capítulo 2, en el versículo 20, que dice la palabra de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice que en el cual también nosotros somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. De manera que el propósito de Dios con la iglesia se ve reflejado aquí en este lugar. Aquí está diciendo Juan en Apocalipsis, ven y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, que es una de las cosas más importantes en el tiempo, el cumplimiento de todas las cosas. En el libro Apocalipsis es la presentación de la esposa del Cordero y aparece allí como la nueva Jerusalén. Sabemos que hay una Jerusalén antigua que está relacionada con el pueblo de Israel. Juntamente con sus hijos está en esclavitud, pero nos dice que nosotros somos de la Jerusalén de arriba, que la cual es libre, que es madre de todos nosotros. Está hablando de la iglesia. Que nosotros pertenecemos a una nueva entidad, a un nuevo pueblo, a una nueva ciudadanía. La iglesia es algo totalmente diferente de todas las cosas. No tiene nada que ver con algo relacionado con ninguna otra cosa en la Biblia. Es algo nuevo que Dios creó. Dios había hablado acerca de algo nuevo que Él iba a hacer. Inclusive en el libro del profeta Isaías, Dios está diciendo, yo haré una nueva cosa. He aquí que una mujer rodeará al varón. Está hablando de un nuevo pueblo que Dios iba a realizar. Y bueno, que
La visión que nos está mostrando es la de la iglesia. Me llama la atención que aquí cuando Juan está hablando en Apocalipsis, dice la Biblia, el versículo 10, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. Es decir, que en varias veces en el libro de Apocalipsis, cuando Dios quiso mostrarle a Juan algunas cosas que él debía entender, la palabra nos dice que siempre fue por el Espíritu. Por ejemplo, en el capítulo 1, allí nos dice la Biblia que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces nos muestra que aún había necesidad de una preparación para ser conscientes del día del Señor, para tener una visión clara y aún para estar preparados para ese día. Es estar en el Espíritu. Otra parte también nos dice la palabra, cuando el Señor le está mostrando algunas otras cosas, está hablando de ese aspecto. Y también aquí nos dice que lo llevó a un monte grande y alto. Es decir, no se puede ver la iglesia desde cualquier, estando en cualquier estado espiritual. Se necesita tener una posición donde Dios nos ha colocado para que nuestros ojos puedan mirar lo que Dios ha hecho en la iglesia. Porque el concepto hoy de iglesia no es realmente, está muy lejos de lo que es la visión de Dios en su palabra. Aquí nos está diciendo que la iglesia es la esposa del Cordero, que la iglesia es una virgen pura, que la iglesia está llena de la gloria de Dios, que la iglesia tiene unos fundamentos. Mire, la iglesia que se nos muestra aquí, en el final del tiempo, en el libro de Apocalipsis, que está relacionada con lo que nos muestra en Efesios, ahí dice que está fundamentada sobre 12 fundamentos, y la Biblia nos dice que están escritos los nombres de los 12 apóstoles. De manera que la iglesia verdadera de Jesucristo y que Pablo nos está mostrando en Efesios es esa iglesia apostólica, esa iglesia que tiene como fundamento en la doctrina que presentaron los apóstoles y profetas. Es decir, Pablo cuando está hablando en Efesios dice que en el capítulo 3, quiero leer este texto acá. En el capítulo 3, cuando Pablo está hablando del misterio de la iglesia, dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando de profetas en el sentido de profetas del Nuevo Testamento, porque aquí también está, en el capítulo 4 encontramos esta palabra. El versículo 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando del plan que Dios está haciendo en la iglesia, de manera que Dios está mostrando que el fundamento de este gran edificio, esta gran edificación que es la iglesia, está sobre esa revelación. Porque Pablo dice, este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres antes, en otras generaciones, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. De manera que esa revelación de la iglesia viene ahorita a través de los apóstoles, y especialmente hay una revelación que Dios dio al apóstol Pablo, porque Pablo dice que a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto relacionado con la iglesia. De manera que la iglesia es un misterio que estuvo escondido, fue un plan de Dios eterno que estaba escondido, pero que Cristo vino para hacer una realidad con su muerte en la cruz del Calvario y que tiene su inicio desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y descendió sobre aquellos 120. Pues dice la primera carta a los Corintios, aquí en el capítulo 12, hablando acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Quiero leer esta parte en el versículo 12 y versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está hablando de la formación de la iglesia de Jesucristo, que dice que es el cuerpo de Cristo y que es Cristo mismo, dice aquí el versículo 12. Dice, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está hablando de todos. La experiencia de la iglesia de Jesucristo es una experiencia que todos participamos de lo mismo. Hay un solo espíritu que nos bautizó a todos en un mismo cuerpo. El Espíritu Santo nos coloca y nos pone allí en el cuerpo de Cristo. Por eso decimos que la iglesia nació en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y formó la iglesia como un cuerpo viviente del cual Cristo es la cabeza, como estamos viendo aquí en la carta a los Efesios. Entonces, estamos mirando aquí en Apocalipsis que dice que cuando le fue a mostrar esta visión de la iglesia, dice la Biblia que lo llevó en el espíritu y lo llevó a un monte alto y le mostró allí la esposa del Cordero. Es decir, se necesita realmente la revelación del Espíritu Santo y estar en una posición de altura, no según la mirada de los seres humanos, no según una mirada terrenal, sino tener un lugar donde Dios nos coloca para poder tener una visión de qué es la iglesia. Porque hoy en día cualquier cosa se le llama iglesia, cualquier organización, cualquier denominación, cualquier religión se le llama iglesia, pero no cualquier cosa es la iglesia. La iglesia, la Biblia nos está mostrando aquí, tiene la gloria de Dios. La Biblia dice que es diáfana como una piedra preciosísima. La Biblia nos dice que allí aparece con 12 puertas. La Biblia nos dice que aparece con 12 fundamentos y que está llena de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que es como una ciudad santa que desciende del cielo de Dios. Entonces la iglesia es algo muy especial en el plan de Dios y ojalá que podamos entender que lo que Pablo nos está mostrando aquí en la carta de los Efesios es la verdadera iglesia de Jesucristo, tal como Dios la planificó desde el principio. Estamos mirando en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, que en el capítulo 1 nos está mostrando ese plan eterno de Dios con la iglesia. Y nos dice en el versículo 4 que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mire la clase de iglesia que Dios ha preparado. Estamos viendo en el capítulo 5 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo no murió en la cruz para tener cualquier clase de iglesia. Cristo murió en la cruz del Calvario para Él santificar una iglesia y presentársela a sí mismo un día una iglesia que fuese santa y sin mancha y sin arruga y que estuviese gloriosa. Una iglesia que digna de aquel que murió en la cruz del Calvario por ella. Y estamos mirando también entonces aquí en los versículos ya siguientes del capítulo 1, también nos dice que fue un plan predestinado por Dios. La iglesia está predestinada. Como cuerpo, como iglesia, la iglesia está predestinada. No hay individuos predestinados para salvación. Hay una iglesia que está predestinada. Pase lo que pase, Jesucristo va a llevarse una iglesia. Lo importante es nosotros entender que estemos realmente formando parte de esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que el Señor se va a presentar. El libro de Apocalipsis dice que su esposa se ha preparado. Cuando el Señor venga, hay una iglesia que está preparada y lista para el arrebatamiento. Hay muchas religiones, muchas denominaciones, hay muchas sectas, hay muchos grupos religiosos, muchos grupos evangélicos, pero hay una sola iglesia que está preparada esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y ojalá nosotros estemos allí formando parte de esa iglesia, llenos del Espíritu Santo, bautizados en el nombre de Jesús y viviendo una vida digna de que seamos arrebatados en aquel día, que seamos parte de esa novia. Gloria a Dios. Entonces, qué maravilloso pensar que Dios en esta
dispensación no tiene un plan individual, no está pensando en grupos. El plan de Dios en este tiempo es la iglesia, a través del cual Dios está desarrollando su plan eterno de sabiduría, de gracia, de redención. Y nosotros, los verdaderos creyentes en Jesucristo, bautizados en su nombre, pues como dice el capítulo 3, versículo 15, que de él toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. El nombre de Jesucristo debe estar sobre nosotros como iglesia. Y el Espíritu Santo también, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en el versículo 13. Es bueno entender esta parte, porque dice aquí que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se muestra como una experiencia que es la experiencia de todo creyente. El verdadero creyente que forma parte de la iglesia es una persona que ha oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. El evangelio es que nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y que nosotros nos identificamos con él en eso, en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces formamos parte de ese plan cuando nosotros tomamos su nombre. Pero dice aquí, habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sea como algo que no está diciendo que algunos, sino que está hablando que es la experiencia de la verdadera iglesia, del cuerpo de Cristo. Fuimos sellados cuando creímos en Cristo. Recibimos esa experiencia, como en el día de Pentecostés, como pasó con los samaritanos, como pasó con los gentiles en la casa de Cornelio, como pasó con estos discípulos allá en Éfeso, a los que Pablo les predicó. Es la misma experiencia de todo creyente. La iglesia es una sola, la iglesia es el mismo cuerpo. No puede haber una iglesia de una forma y otra iglesia de otra. Aquí dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, quiero terminar con esto. Dice aquí la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nótese que hay un solo cuerpo y que hay un solo espíritu. Y también dice la Biblia que somos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. La experiencia en la iglesia, en todo creyente, es la misma para todos. Hay un mismo espíritu en la iglesia. Porque aquí nos dice que guardemos la unidad del espíritu. El espíritu es el que crea la unidad en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo. La que crea la unidad en ese cuerpo. Un cuerpo, para tener vida, tiene que tener espíritu, porque un cuerpo sin espíritu no tiene vida. La iglesia como cuerpo de Cristo, lo que le da vida es el Espíritu Santo que vive en ella. Es lo que la sostiene, es lo que le da realmente vida. Como estábamos leyendo, que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa es la experiencia que nos muestra la palabra de Dios. Dice la Biblia también aquí que un Señor, una fe, un bautismo. Hay un solo bautismo. No puede haber una iglesia, una parte con un bautismo y otros practicando otro bautismo. Hay solamente un bautismo. La iglesia, que es un solo cuerpo, que está llena de un mismo espíritu, que tiene una misma fe, tiene un mismo bautismo. ¿Y cuál es el bautismo? Pues el que predicaron los apóstoles, porque dice que estamos cimentados sobre ese fundamento. Entonces no hay otra experiencia bíblica para la iglesia. La iglesia bíblica está unida. Aquí nos muestra como cordones de unidad que componen ese cuerpo que Dios ha formado, que es la iglesia. Y nos muestra aquí, pues, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es, dice, sobre todos y por todos y en todos. Entonces no puede haber que estés sobre algunos y sobre otros no. La autoridad de Dios está sobre todos en la iglesia, el Espíritu de Dios está sobre todos en la iglesia. Cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, bautizada en el nombre de Jesucristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a llevar.
No podemos pensar en otra cosa que no nos dice la palabra y pensar que no importa la experiencia que haya tenido un creyente diferente de otra, que somos parte de la misma iglesia, esto no es lo que nos presenta la palabra de Dios. La Biblia nos está mostrando que hay una unidad perfecta en la experiencia acerca de la doctrina bíblica y de cómo la iglesia es conformada. La iglesia fue levantada por el Espíritu Santo. Esa iglesia fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y mantiene una misma fe, un mismo bautismo. Hay un solo nombre que es invocado sobre esa iglesia. Entonces, tengamos una visión correcta acerca de cuál es la iglesia que Dios nos está mostrando en la carta a los Efesios. Y esa iglesia que se ve reflejada en el último tiempo en el libro de Apocalipsis, como una ciudad que desciende del cielo, que tiene la gloria de Dios y que tiene unos fundamentos allí, que están inscritos allí los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Iglesia que se llame en religión, denominación, secta, que no tenga en la base esos fundamentos, no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que no tenga esa gloria de Dios no es iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está cimentada sobre ese fundamento. La doctrina que enseñaron los apóstoles y profetas, ¿acerca de qué? Acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca del bautismo, acerca de quién es Jesucristo, el único y Dios verdadero, acerca de toda la experiencia que encontramos cristiana y la doctrina bíblica, la pusieron los apóstoles porque a ellos fue los que Dios llamó para establecer esta doctrina. Nosotros no estamos inventando doctrina, nosotros recibimos la doctrina que enseñaron los apóstoles y nosotros nos cimentamos sobre ella. Pablo dice que yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, que Dios nos dé una visión correcta y clara. Necesitamos como estar allá en ese monte donde Dios puso allá a Juan el Bautista para que pudiera ver cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Que mirando con una visión terrenal, según el mundo ve religiones, pero el Espíritu nos lleva más arriba para que tengamos una visión clara de cuál es la iglesia que Jesucristo va a llevar un día a su presencia. Eso es lo que Pablo nos muestra aquí en la carta a los Efesios. Que Dios le bendiga, la paz de Cristo sea con todos en esta mañana y bendiciones para todos. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Gloria al Señor Jesús. Preciosa, preciosa palabra en esta